Dentro de una oficina, un hombre llamado Toru, que actualmente trabaja como funcionario, fue llamado por su encargado. Cuando Toru preguntó qué necesitaba, el encargado le entregó una pila de papeles y le explicó que se iba a casa porque no se encontraba bien. Así que Toru tuvo que encargarse de los trámites y también aseguró que Toru lo haría. Así que Toru simplemente aceptó. Mientras tanto, los compañeros de Toru se compadecían de él porque el jefe le obligaba a trabajar hasta tarde otra vez. Por otro lado, uno de ellos advirtió a los demás que hablaran con cuidado porque su jefe podría oírlo y le despedirían por ello. Más tarde, Toru salió por fin y se preguntó si cogería el último tren del día, porque como dicen sus compañeros, sus jefes siempre le hacen trabajar de más, y por su personalidad, siempre se aprovechan de él. Por eso, lo único que le divierte son los juegos en línea, que se le dan muy bien. Aún así, se pregunta si así será su futuro. Al cabo de un rato, observa que el semáforo sigue en rojo, así que espera pacientemente. Cuando por fin cambió, cruzó la carretera mientras contemplaba que podía estar desperdiciando su vida. Pero de repente el suelo se abrió, dejándole perplejo sobre lo que estaba ocurriendo hasta que se encontró cayendo en él. Más tarde, descubrió que se encontraba en un lugar diferente que le hizo cuestionarse dónde estaba. Pero, de repente, oyó que alguien le llamaba humano, y allí vio a una chica que exclamó que un humano había caído de nuevo. Toru se sorprendió al ver que se trataba de una chica voladora. Sin embargo, la chica señaló que Toru parecía percibirla como una mujer, lo que le chocó y pensó que en realidad era un hombre. Así que él se disculpó inmediatamente, pero la chica respondió que no y le informó que su apariencia cambia dependiendo del espectador, ya que no hay nada definido en su lugar. Al igual que la persona que vino antes de Toru la vio como un hombre. Con eso, ella le informó a Toru que ella es algo así como una deidad para ellos los humanos. Pero esto le confundió, así que decidió hacerle un breve resumen diciéndole que ella es Dios. Entonces Toru se sorprendió por ello. Sin embargo, él dudó de ella aunque dijera que era Dios por la forma en que lo decía. Entonces Dios lo regañó diciendo que esa es la razón por la que los japoneses en la tierra son tan impíos porque él no tiene fe. Ella le ordenó que mostrara un poco de respeto porque está delante de Dios, cosa que él hizo inmediatamente aunque no entendía lo que pasaba. No obstante, habló con ella y le sugirió que si usaba palillos no se ensuciaría las manos al comer. Con eso, ella utilizó los palillos y se dio cuenta de que era realmente genial, por lo que Toru se alegró de que le gustara. Sin embargo, ella le llamó la atención por decirle a un dios lo que tiene que hacer y por parecer tan serio. Entonces él se disculpó y aclaró que no era su intención. Aparte de eso, también le preguntó dónde se encontraba actualmente. En lugar de responderle directamente, ella le preguntó si no se había dado cuenta y le reveló que había caído en una grieta dimensional por error y había muerto. A pesar de esto, ella le ofreció el honor de reencarnarse en otro mundo llamado. Al oír esto, Toru pensó inmediatamente que aún le quedaba trabajo por hacer. Así que Dios entonces le preguntó si todavía se está preocupando por eso en esta situación y si quiere algo de comer, lo que hizo que Toru dijera que ella realmente no parece un dios. En respuesta, ella decidió mostrarle el mundo donde se reencarnará, que es la guardia de la oreja. Además, le informó de que se parece a la tierra, pero con criaturas más peligrosas, y por eso, este lugar puede ser un poco duro para las personas reencarnadas. Sin embargo, es el único lugar al que puede enviarlo, así que le aseguró que todo irá bien. Pero a Tora no le gusta cómo se lo dice, así que le dice que solo es un oficinista, así que no sabe cómo se supone que va a sobrevivir. Sin embargo, ella le dice que entiende cómo se siente y que por eso le ha preparado algo. Cuando él recibe el objeto, se ilumina y desaparece sin que pase nada. Pero ella le aseguró que no se preocupara porque su regalo para él y lo que le regaló fue un tablero de habilidades, lo que le hizo preguntar si es como los tableros que se ven a menudo en los videojuegos, a lo que ella respondió que sí y además le explicó que es un aparato que le ayudará a desarrollar su potencial, ya que si lo utiliza correctamente puede tener un gran poder y puede tener cualquier ocupación que pueda soñar. Además, podrá vivir plenamente su segunda vida. Pero si no lo hace bien, las cosas podrían salir mal. Pero como ella piensa que es una persona muy seria, estará bien, lo que le hizo preguntarse qué quería decir con eso. Después de eso, ella le informó de que su antiguo cuerpo ya se había perdido. Así que ella transferirá su alma a un nuevo cuerpo, aunque él exclamó que aún no está listo. Con eso, ella le agradeció el consejo que le había dado antes. A cambio, le dio una lección de Dios,
Dios le da lo que necesita y no debe desperdiciar, así que debe hacer lo que crea correcto. Después de eso, ella le pidió que se esforzara al máximo y que usara su poder con él. Después, finalmente despertó y se dio cuenta de que el lugar en el que se encontraba en ese momento estaba dentro de la cueva. Entonces se dio cuenta de que en realidad se había reencarnado. Aún así, se pregunta por qué está en una cueva, pero de repente sintió algo en su cabeza y vio que su mano estaba empapada en sangre. Sorprendido por ello, se preguntó por qué, ya que el Dios le había asegurado que recibiría un nuevo cuerpo. Mientras se preguntaba por qué había sangre, de repente tuvo un flashback de lo sucedido. Entonces descubrió que el antiguo propietario del cuerpo había muerto allí, pero parece que la herida ha cicatrizado. De hecho, su alma fue transferida a un nuevo cuerpo y parece que se reencarnó en un niño que acababa de morir. Con eso, se mira en el agua y adivina que es su nuevo rostro. Sin embargo, su cuerpo se sentía ligero y era totalmente diferente de su antiguo cuerpo de oficina. Sin embargo, rezó al anterior propietario para que, aunque no supiera cómo vivía, utilizara bien su cuerpo y agradeciera la oportunidad. Tras esto, decidió inspeccionar la habilidad que había adquirido antes de salir de la cueva. Sin embargo, no sabía cómo usarla, así que intentó sacudirla para hacerla salir, e incluso la invocó, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Decidió pronunciar las palabras Skillboard y apareció con éxito. Después de darse cuenta de que funcionaba, adivinó que utiliza el reconocimiento de voz. Allí se enteró de que el anterior propietario del cuerpo era cazador y de que existen habilidades básicas y técnicas. Así que decidió mirar las habilidades básicas. Después de pulsarlo, vio las palabras fuerza, inteligencia y destreza, que se parecen mucho a las habilidades de un juego. Aparte de eso, también descubrió que los puntos de habilidad necesarios para cada habilidad son diferentes. Después de eso, decidió mirar las técnicas, pero el tablero se expandió inesperadamente, lo que le sobresaltó y le hizo preguntarse qué eran porque era enorme. Allí vio el experto en semillas y el levantamiento de pesas, que pensó que eran unas técnicas que sonaban tontas, pero esto le hizo pensar que le iba a dar dolor de cabeza solo de ver la cantidad de técnicas. Así que contempló lo que debía hacer porque esto podría convertirse en un problema. Sin embargo, recordó que Dios le había dicho que, por su aspecto serio, estaría bien, y esto le dio confianza, así que prometió hacer todo lo posible por comprobarlo y tener cuidado con esta segunda vida. Mientras tanto, Dios se echó inmediatamente sobre ella mientras exclamaba que, aunque solo había enviado un alma, seguía siendo agotador intervenir en ese mundo. Sin embargo, ella piensa que esta vez es bastante divertido, porque ella lo envió a Irgard. Así que debería estar bien puesto que ya ha enviado a cientos de personas a ese mundo antes. Sin embargo, nadie que ella haya enviado ha logrado sobrevivir, porque la civilización es completamente diferente y hay monstruos que no existen en la Tierra. Así que nadie ha sobrevivido antes a ese tipo de entorno. Por eso también se ganó el apodo de infierno. Aparte de eso, las personas reencarnadas suelen ser débiles, ya que su alma se ve obligada a entrar en un cuerpo desconocido, y los habitantes de ese mundo son bastante débiles. Por eso se supone que las tablas de habilidades les ayudan a superarlo. Pero hasta ahora, nadie ha notado esa habilidad todavía, así que supuso que la mayoría de la gente no es lo suficientemente inteligente como para usar el tablero de habilidades correctamente. Sin embargo, piensa que el último chico parecía bastante serio, y que no empezó con 0 SP, así que está deseando ver cómo va a sobrevivir. Esta es la historia de cómo un hombre débil llamado Toru ascendió a la cima del poder. Después de un rato, Toru finalmente eligió la habilidad que quería aprender, y aunque fue difícil para él elegir, piensa que logró seleccionar las habilidades correctas, así que ahora tiene mago y espadachín como ocupación. Sin embargo, aunque subió sus estadísticas básicas mucho antes, todavía no siente ningún cambio. Aparte de eso, también aprendió las técnicas arte de la espada y magia para poder defenderse. Pero lo que más le preocupa es la técnica llamada Run for the Meat, ya que el coste en puntos de habilidad para conseguir esta habilidad era realmente alto y es menos detallada que otras habilidades. Sin embargo, tiene un nombre impresionante, y Dios ya le ha dicho que haga lo que considere correcto, aunque no está seguro de poder confiar en esas palabras. Sin embargo, también se dio cuenta de que su SP inicial era de 1000 y era bastante. Pero aún así, él no sabe lo fuerte que realmente consiguió con estas habilidades, por lo que planeó probarlas. De repente, sintió algo extraño, así que inmediatamente miró hacia atrás donde vio una cueva. Allí, vio que hay algo dentro de la cueva,
ya que después de mejorar la detección, ahora puede ver la forma de los objetos en la oscuridad y captar sonidos más lejanos. Sin embargo, lo que vio definitivamente no es una persona. Se pregunta si es algún tipo de gusano, pero es demasiado grande. De repente, sintió algo y se preguntó si la sed de sangre emanaba de la criatura. Entonces, la criatura exudó un aura intensa que le hizo estremecerse, pero rápidamente activó su habilidad de sentido y pensamiento, por lo que consiguió evadir el ataque de la criatura, haciendo que se estrellara detrás de él, pero le hizo exclamar que es súper peligroso. Sin embargo, se dio cuenta de que normalmente estaría muerto, pero pudo evitarlo por los pelos. Y todo gracias al aumento de sentido y habilidad de pensamiento, porque si se hubiera encontrado con esta criatura antes de mejorarlas, ahora podría estar muerto. De repente, la criatura empezó a acercarse a él de nuevo, así que se preparó y activó su habilidad de arte de la espada para sacar la espada demoníaca. A continuación, blandió la espada contra la criatura y la cortó en pedazos con pericia. Tras derrotar a la criatura, expresó su asombro por la eficacia de la espada demoníaca, y se dio cuenta de que podía utilizar el arma con destreza. Al principio, solo se sintió atraído por el nombre de la espada, y le preocupó su bajo coste de solo un SP, pero al contrario de lo que le preocupaba, resultó ser muy eficaz. Sin embargo, ver los restos de las criaturas le dio asco y esperaba que no todos los insectos de este mundo fueran de ese tamaño, pero también supuso que esa era la razón por la que Dios sonaba tan sospechoso. De repente notó algo en la cueva y vio que todo lo que había dentro estaba saliendo, lo que le hizo preguntarse si realmente va a vivir en un mundo como este a partir de ahora, porque si esto fuera un sueño, se levantaría en su cama en su pequeño apartamento, luego iría a trabajar como un esclavo desde la mañana hasta la noche mientras le daban órdenes. Con eso, probablemente perdería el último tren y tendría que dormir en la oficina. Además, no tiene novia ni mujer ni hijos, lo que le hizo preguntarse si antes estaba realmente vivo. Sin embargo, cuando las criaturas ya se acercaban a él, activó sus habilidades para derrotarlas rápidamente, lo que le hizo darse cuenta de que todo esto es real, y todo gracias a Dios, ya que ahora por fin es libre y está en este gran mundo de infinitas posibilidades. Sin embargo, algunas criaturas aún permanecían dentro de la cueva, mientras que su nivel finalmente aumentó a 8. Más tarde, tras derrotar a las criaturas, observó que podía moverse bastante bien, pero que aún no estaba familiarizado con su cuerpo. Entonces se dio cuenta de que su nivel había subido y supuso que esa era la razón por la que su cuerpo se sentía más ligero cada vez que mataba a un monstruo. Además, parece que obtiene 10 SP por subir un nivel. Sin embargo, los SP necesarios para obtener la espada demonio eran solo un punto, pero para subirla a nivel 2 se necesitan 1000 SP. Así que si quiere subir el nivel de su espada demoníaca, necesitaría subir su nivel a 101 sin gastar puntos, lo cual es mucho. Además, ni siquiera sabe cuál es el nivel máximo ni si hay otras formas de ganar puntos de habilidad. Sin embargo, decidió que primero tenía que salir de la cueva porque estar rodeado de cadáveres le daba asco. Sin embargo, también quería adentrarse más en la cueva, pero al verla le daba la sensación de que había algo desagradable ahí detrás, ya que después de aumentar su sentido, puede decir lo peligroso que es algo, y en este momento, no hay manera de que pueda vencerlo, así que adivina que la única salida es volver al acantilado, pero primero, tendría que llegar al borde, así que encontró el impulso antes de saltar, pero terminó estrellándose contra el techo. Después de aterrizar, se preguntó qué había pasado, porque ni siquiera había saltado tan fuerte, pero parece que cuando su nivel sube, sus habilidades básicas también aumentan. No obstante, lo que hay fuera es un mundo desconocido, y por lo que él sabe, estas cosas dispersas podrían ser normales en este mundo, así que tiene que ser más cuidadoso. Pero le parece curioso que esta estalactita sea realmente brillante y hermosa, como sacada de un mundo de fantasía. Así que decide coger algunas porque hay muchas y quizá pueda venderlas. Después salió de la cueva e inmediatamente se dirigió al pueblo cercano. Y como puede recordar un poco de los recuerdos de su cuerpo actual, cree que este pueblo es donde solía vivir. A pesar de su aspecto aparentemente desierto, ve a algunos aldeanos y decide hablar con ellos para comprobar si sus habilidades lingüísticas funcionan correctamente. Al llamarles, nota una repentina expresión de miedo en sus rostros, que le deja perplejo. Para su sorpresa, empezaron a gritar y a declarar que su regreso era el diablo, lo que le dejó muy confundido,
mientras una anciana le preguntaba la razón de su regreso y le decía que en su pueblo no había sitio para un demonio como él, pero su nieta se lo impidió porque podrían matarla. Sin embargo, la anciana siguió amenazándole con matarle, dejándole totalmente perplejo y comentando que este pueblo da miedo. Después, llegó a una casa donde pasó junto a unas tumbas situadas detrás de ella. Al entrar, vio lo vacía que estaba y no podía creer que viviera en un lugar así, que parece a punto de derrumbarse. Sin embargo, recordó que el anterior propietario del cuerpo se llamaba LYD y parece que siempre fue evitado por el pueblo. Además, hay monstruos peligrosos en la naturaleza, por lo que no podía vivir demasiado lejos del pueblo. Pero como ahora posee suficientes habilidades, puede dejar este pueblo pronto. Con eso, activó su habilidad e invocó un espacio de almacenamiento, que es una habilidad conveniente que le permite almacenar objetos en una dimensión diferente, y también un poco como el inventario en un videojuego, pero el eterno misterio de dónde guardar todo eso parece ser posible en este mundo. Aparte de eso, descubrió que como a LYD no se le permitía tener una granja en el pueblo, aprendió a cazar para sobrevivir. Por eso su ocupación inicial era la de cazador y no la de agricultor. De repente, vio que colgaba un poco de carne seca, suficiente para llenar su estómago en ese momento. Así que tomó un poco mientras agradecía a LYD, ya que también sabía bien. Después, se cambió de ropa para empezar bien, y luego se tomó su tiempo para despedirse de la casa y agradecerle también que mantuviera a LYD a salvo. Después de eso, empezó a pensar hacia dónde debía dirigirse, pero de repente fue golpeado en la cabeza por una piedra, dejándolo conmocionado y tendido en el suelo. Entonces otro tipo aprovechó para golpearle la cabeza con una piedra, mientras el otro le daba una paliza. Después de eso, el tipo más grande se preguntó cómo Toru seguía vivo porque están seguros de que se golpeó la cabeza y murió desangrado. Pero ahora el otro cree que por fin está muerto, pero esta vez tienen que asegurarse. Así que decidieron llevárselo. Mientras tanto, Toru se quedó desconcertado y preguntándose quiénes eran los tres tipos. Sin embargo, solo fingía estar muerto porque le habían tendido una emboscada. Así que se preguntó si estaban intentando matarle cuando sus golpes ni siquiera le hicieron daño. Así que especuló que estos tipos son débiles. Pero echando un vistazo más de cerca, reconoció que eran los que mataron a LYD. Con eso, el grandullón ordenó a su cómplice que atara a Toru y se fuera con él inmediatamente después. En su camino, Toru pensó que esta es una buena oportunidad porque puede salir de la aldea fácilmente. Sin embargo, se preguntaba por qué LYD era odiado por el pueblo y por qué tenían que matarlo. Y ya que ahora tenía su cuerpo, quería averiguar qué sabían esos tipos. Mientras iban de camino, Toru reconoció que los individuos eran Robert y su líder Clement, así que contempló la posibilidad de acercarse a ellos directamente para preguntarles por sus motivos para matar a LYD. Sin embargo, les oyó declarar repetidamente su intención de matarle, lo que le disuadió de seguir persiguiéndoles, porque dan miedo igual que su pueblo. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que habían vuelto a la cueva, lo que le hizo preguntarse si era lo que el pueblo utilizaba para este tipo de cosas. Después de eso, el grupo finalmente se detuvo y decidió arrojarlo. Mientras lo lanzaban y presenciaban su descenso, estaban seguros de que esta vez Toru estaría muerto. Pero para su sorpresa, escucharon que alguien comentaba su falta de pericia al intentar matarlo de la misma manera. Entonces miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que era LYD. A pesar de la tumultuosa situación, LYD les instó a calmarse y escuchar. Sin embargo, Clement declaró que aunque no sabe cómo salió de allí, especulaba con que Toru buscaba una muerte más dolorosa, pero Toru les imploró que esperasen y hablasen primero. A pesar de ello, Robert le instó a quedarse quieto mientras empuñaba una azada para atacar. Pero Toru esquivó hábilmente todos sus golpes, provocando la frustración de Robert. Con escepticismo, Robert cuestionó si Toru era realmente Lid y ordenó a los demás que se acercaran a ayudarle. Pero Toru aprovechó la oportunidad para calmarle y hacerle escuchar asestándole un suave golpe por detrás. Como resultado, Robert se desmayó. Pero Bura ocupó rápidamente su lugar atacando a Toru con un rastrillo y ordenándole que se fuera al infierno. Sorprendentemente, Berar asestó un golpe, pero el rastrillo se dobló tras el impacto. Entonces Toru se dio cuenta de que la habilidad de fortalecimiento corporal había aumentado significativamente su resistencia a este nivel de daño. Pero Berar se quedó en shock después de verlo. De repente, Clement elogió a Berar y le pidió que siguiera manteniendo a Toru donde está. Con eso,
luego comenzó a levantar algo mientras afirmaba que aunque no sabe lo que pasó desde la última vez, no debe olvidar que es la persona más fuerte de la ciudad. Después de eso, empieza a balancear el árbol contra Toru, mientras amenaza con convertirlo en carne picada. Pero Toru cortó sin esfuerzo el árbol con sus propias manos, exclamando que les había estado instando a parar todo el tiempo, lo que le dejó sorprendido y afectado por ello. Después de eso, le preguntó si estaba realmente encendido, pero Toru solo contestó que si eso era lo que realmente querían, él no se arredraba ante gente como él. Sin embargo, Clemente persistió en cuestionar si era realmente LYD e incluso especuló que podría ser realmente un demonio. En respuesta, Toru le pregunta a qué se refería con demonio y por qué intentaba matarlo. Entonces Clement le cuestionó si se había golpeado la cabeza o algo así, pero él respondió que no, ya que no puede decirle sin más que no es LYD. Inicialmente, Toru pensó que este chico LYD era un buen tipo, pero después de ver cómo le tratan los aldeanos, especuló con que podría ser un criminal, informándole de que sus ojos y pelo negro son prueba de la maldición, que él es la reencarnación de un demonio que ha venido a traer sufrimiento a la gente. Pero esto le confundió, así que le preguntó si eso era realmente posible, y si no es solo una leyenda. Entonces Vir añadió que, desde que él nació, sus cosechas se han extinguido y el pueblo es atacado por demonios. Sotor siguió cuestionando la veracidad de estas afirmaciones, lo que llevó a Robert a explicar qué era lo que el jefe del pueblo les había contado. Al oír esto, Toru se preguntó si el pueblo se adhería al fanatismo religioso, similar a lo que había leído en los libros de historia. Sin embargo, le parece increíble porque viven solos y aislados en la pequeña ciudad, por lo que se creyeron fácilmente esas estúpidas historias, lo que también le hizo sentir lástima por ellos. Aún así, la situación le parecía absurda, así que después de comprender la situación, les informó de su intención de abandonar el pueblo. Sin embargo, Clemente insistió en que no podían permitir que alguien a quien consideraban tan peligroso siguiera con vida. Al oír esto, Toru preguntó inmediatamente por el significado de las palabras de Clemente, solo para darse cuenta de que las tumbas que había visto antes pertenecían a sus padres. Clemente afirmó que tenía razón y declaró que ahora le tocaba a él unirse a sus padres en el mismo destino. Sorprendido por ello, Toru cuestionó las acciones de Clemente y expresó su creencia de que había matado a los queridos padres de LYD solo por sus estúpidas creencias. Pero esto enfureció al grupo, que se ofendió porque Toru tachara sus creencias de estúpidas, por lo que argumentaron que solo intentaban mantener la paz. Sin embargo, una repentina tensión llenó el aire cuando Toru sacó su espada, expresando incredulidad ante sus acciones y cuestionando lo absurdo de lo que decían. En respuesta, Clemente le interrogó sobre lo que ocurría con su espada y el peculiar color de sus ojos. Pero esto trajo a sus mentes la proclama del jefe de que Toru necesitaba morir porque era una plaga para su pueblo. De repente, Toru activó su habilidad de espada demoníaca. Clemente se sorprendió, pero ordenó a su cómplice que no tuviera miedo, afirmando que Thor debía morir por el bien de su aldea. Con eso, entonaron la palabra matar repetidamente antes de cargar contra Thor con la intención de matar. Entonces él blandió su espada contra ellos. Sin embargo, cuando miró hacia atrás, se sorprendió al ver que seguían en pie. Entonces se preguntó qué estaba pasando y cómo no los había cortado, ya que estaba seguro de que sentía como si hubiera cortado algo. Sin embargo, Clemente temblaba de miedo y llamó a Toru, volviendo su atención hacia Clemente. Toru vio a los tres huir precipitadamente mientras exclamaban que no querían morir. Toru entonces notó su dirección y trató de impedirles entrar en la cueva, advirtiéndoles de los monstruos insectos que había dentro. Sin embargo, era demasiado tarde, porque ya habían sido devorados y Toru solo podía oír sus gritos desesperados pidiendo ayuda. Después de un rato, el sonido finalmente se detuvo, lo que le hizo pensar que era un final terrible, aunque realmente no sintió pena por ellos. A pesar de eso, siguió preguntándose qué acababa de pasar y por qué no podía matarlos con su espada demoníaca. Además, la reacción en sus caras parecía extraña, y también mencionaron algo sobre su color, lo que le hizo pensar si tenía un aspecto extraño. De repente, escuchó a alguien gritar con la ayuda de su percepción y especuló que sonaba como una persona herida y que provenía de la salida de la aldea. Mientras tanto,
una chica estaba siendo rodeada por un grupo de goblins y observó que su situación parecía un poco mal. Observando a los goblins que la rodeaban, rápidamente se dio cuenta de que su abrumador número es totalmente diferente al solicitado. Unas horas antes, en el gremio de aventureros de Ciudad Fenris, la chica llamada Esther recibió rápidamente elogios por su duro trabajo por parte de la recepcionista nada más llegar. Entonces Esther la saludó, mientras la recepcionista seguía elogiando su logro de derrotar a un limo gigante, lo que hizo que los granjeros le estuvieran muy agradecidos. Gracias a este logro, ya ha ascendido al rango E. La recepcionista también añadió que asciende tan rápido que el rango D está prácticamente a la vuelta de la esquina. Pero Esther le pidió que bajara la voz y le aclaró que en realidad no era tan impresionante, ya que también era un esfuerzo cooperativo con los granjeros, así que en realidad no es tan genial. No obstante, la recepcionista le informó de que tenían que asignarle otra misión, y Esther aceptó de buen grado. La recepcionista empezó a buscar una misión que se ajustara a sus habilidades actuales. Sin embargo, alguien sugirió de repente otra misión, y fue Felipe, expresando su alegría por la presencia de Esther, le informó de que tenían motivos para creer que se habían avistado unos duendes en un bosque remoto. Así pues, solicitó a Esther que se hiciera cargo de la misión, pero al leerla, la recepcionista descubrió que se trataba simplemente de una misión para someter a los goblins y que, además, carecía de información confirmada o pruebas de un incidente conocido. Así que le sugirió a Esther que mejor redirigiera sus esfuerzos hacia la eliminación de los demonios que estaban atacando una aldea o que se ocupara de asuntos más urgentes en su lugar. Pero Felipe respondió que no y explicó que cerca de ese bosque hay un camino que los mercaderes utilizan con frecuencia. Así que si los goblins atacan allí, sería una gran pérdida para el gremio. Tras comprender la situación, Esther accedió a aceptar la misión, lo que hizo que la recepcionista le preguntara si realmente lo haría. Entonces ella explicó que, como acababa de entrar en el rango E, Godland sería una forma perfecta de ponerse a prueba. Después de eso, Philip la calificó de excelente y exclamó que sería increíblemente útil para el gremio por ser tan cariñosa. Con eso, le pidió que tuviera mucho cuidado en su camino. Mientras avanzaba, Esther especuló que era probable que los goblins estuvieran presentes debido a la proximidad del supuesto bosque cercano al camino. De repente, un ruido surgió de detrás de los árboles, así que fue inmediatamente a investigar. Para su sorpresa, descubrió un solo goblin, pero como es una parte más densa del bosque, es peligroso para ella estar allí. Así que decidió que podía simplemente escabullirse rápidamente detrás de él y atacar. Sin embargo, se sorprendió al ver su número, ya que no solo contó 30, sino al menos 50 de ellos. Los Balbelín normalmente están en grupos de 2 a 3 como máximo. Pero por otro lado, si empiezan a crecer en número y forman una gran manada, el gremio suele encargarse de ellos rápidamente. Así que se pregunta cómo se las arreglaron para formar una manada tan grande sin que nadie lo supiera. Además, los goblins tienen poca inteligencia y suele ser fácil eliminarlos cuando son pocos. Pero cuando hay muchos de ellos trabajando juntos, incluso el pelotón de soldados y los mejores aventureros de rango C de la ciudad tendrían problemas. Aparte de eso, esto no es una tarea para un rango E por lo que es imposible para ella en este momento. Por eso decidió volver primero a la ciudad e informar de lo que está ocurriendo. Sin embargo, pisó accidentalmente una ramita que llamó la atención del guantelete. Inmediatamente, empezaron a perseguirla, así que ella intentó huir de ellos, al tiempo que se defendía. Pero desde que la encontraron, no sabe qué hacer a continuación. De repente, un grupo de guanteletes empieza a lanzarle piedras que la golpean, por lo que utiliza sus brazos para bloquearlas y huye de ellos. Sin embargo, al final acaba rodeada por ellos, y su única vía de escape acaba de ser bloqueada. Aparte de eso, está demasiado lejos de la ciudad, por lo que la posibilidad de que llegue ayuda parece muy improbable. Pero piensa que, aunque venga alguien, son demasiados. Supone que aquí es donde se detiene, pero decide que, aunque vaya a morir, tiene que matar a todos los que pueda. El goblin comenzó entonces a atacarla, pero de repente fue cortado por alguien. Allí, lo vio matando a uno de los goblins y luego la miró a ella. Mientras estaba rodeado de goblins, Toru se preguntó por qué una chica estaba en un lugar así y se preguntó si sería algún tipo de espadachín. Sin embargo, le preguntó si todavía podía luchar y ante su respuesta afirmativa, declaró su intención de encargarse de los de su bando, mientras ella se encargaba del resto. Sin embargo, ella le advirtió que no lo hiciera, pero él ya se había ido,
y lo único que vio fue a los goblins volando por él, dejándola preguntándose cómo se movía tan rápido. De repente, un goblin intentó atacarle por la espalda, por lo que ella le pidió rápidamente que tuviera cuidado. Sin embargo, él neutralizó rápidamente la amenaza con sus propias manos, revelando su conciencia y su capacidad para actuar sin vacilar. Además, a pesar de ir de frente contra esa horda, no deja ningún punto ciego, lo que le hizo pensar que no hay rangos que puedan hacer eso, y la dejó preguntándose quién es ese tipo, porque el nombre de un aventurero de este nivel sería famoso en la ciudad. De repente, fue atacada por un goblin, por lo que inmediatamente luchó contra él y finalmente lo derrotó. Sin embargo, piensa que está a otro nivel porque atraviesa a los goblins como si fueran de papel, así que se pregunta si se debe a su arma o es el resultado de su propia habilidad. Pero de repente, los goblins empezaron a acercarse a ella, así que se dio cuenta de que los goblins habían cambiado de objetivo. Sin embargo, Toru cuestionó sus acciones y declaró que su oponente era él, al tiempo que activaba su habilidad de intimidación. Debido a eso, los goblins empezaron a entrar en pánico y le lanzaron piedras. Pero él consiguió usar esas rocas contra ellos y salvó a Esther, que se quedó asombrada y no pudo evitar encontrarlo hermoso. Después, Toru declaró que todo parecía haber terminado por fin. También observó que su espada demoníaca parecía estar cortando a través de las cosas sin problemas ahora, dejándole preguntarse por qué no funcionó tan bien la última vez. Mientras tanto, Esther le llamó para que averiguara que estaba bien, pero sorprendentemente, le extendió una invitación para que formara un grupo con ella. Después de invitarle a hacer una fiesta, Esther volvió de repente a la realidad y se disculpó rápidamente porque sentía que podía haber ido demasiado lejos. A pesar de ello, le preguntó a Toru si estaba bien y compartió su dificultad para tratar con los goblins. Al oír eso, Toru se enteró de que eran goblins y le aseguró que estaba perfectamente. Sin embargo, de repente se asustó y la incitó a preguntarle el motivo. Entonces le explicó que era porque estaba cubierto de sangre, y no tenía buena pinta, teniendo en cuenta que era su única camisa. A Esther le pareció extraño, pero le tranquilizó diciéndole que, llevara lo que llevara, le había salvado la vida, por lo que no podía agradecérselo lo suficiente. Ella se le presentó como Esther, y que es una aventurera de la ciudad de Fenris. En respuesta, Toru también se presentó a ella y acaba de descubrir ahora que los aventureros existen en este mundo. Aparte de eso, aunque solo la ha visto antes luchando contra los goblins, piensa que es una belleza e incluso su armadura es impresionante, convirtiéndola en una belleza clásica del mundo de la fantasía. Además, hacía mucho tiempo que no veía algo así y ella es la primera persona con la que ha podido hablar desde que llegó a este mundo, lo cual es horrible. Pero de repente, se inclina hacia él y se pregunta quién es realmente porque no había visto antes una cara como la suya en la ciudad. Así que adivina que podría ser un aventurero o algún caballero habilidoso. Pero él respondió que no y aclaró que solo es un aldeano normal, por lo que no es nadie impresionante. Sin embargo, ella no podía creer que él es solo una persona normal, porque es imposible que una persona normal para luchar contra guanteletes como ese. Pero esto le hizo preguntarse si había dicho algo mal, así que aclaró que lo que quería decir es que no tiene tanta habilidad, y que los goblins son solo una raza débil, ya que así es en los juegos al menos, por lo que espera que eso la despiste. Pero la confundió más, por lo que exclamó que aunque es posible, luchar contra tantos es otra historia, por lo que piensa que realmente hizo algo increíble, lo que lo confundió con la forma en que ella reacciona. No obstante, observó que Esther empezó a actuar de forma extraña después de que él dijera que era una persona normal, incluyendo el hecho de que ella dijo que una persona normal no puede luchar contra duendes de esa manera. Entonces empezó a oírla preguntarse si lo que había dicho era cierto. Se dio cuenta de algo y le preguntó si primero se necesita una licencia para matar monstruos. Y si ese es el caso, entonces él ha cometido un crimen porque mató a unos cuantos. Lo que él pensó que era la razón por la que ella parecía molesta todo este tiempo, pero ella no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Aún así, continuó preguntándole si estaba dudando si debía ignorarlo o no. Con eso, le suplicó que hiciera la vista gorda porque no quiere ir a la cárcel ya que acaba de llegar. Incluso le sugirió que se atribuyera el mérito de haber derrotado a los goblins, pero ella se negó, afirmando que todo había sido gracias a él. Entonces, cada vez más agitado, le preguntó si ahora era un criminal, pero ella le reprendió y le aclaró que no se le acusaba de nada. Volviendo al tema,
el malentendido quedó finalmente resuelto. Así que Esther le dice inmediatamente que, con su habilidad, podría convertirse en aventurero. Y si se convierte en aventurero, puede ganar los gastos de un mes en un solo día. Y si se convierte en un héroe, puede ganar bastante fortuna. Lo que hizo pensar a Thor que parece un sueño, ya que también es una profesión común en este mundo y es peligrosa, así que es como tener un trabajo a tiempo parcial. Al principio, pensaba salir de la ciudad y conseguir comida, pero ahora se pregunta si realmente encajará en ese trabajo. Además, Esther añadió que no se trata solo de fortuna, sino que también hay tierras y criaturas desconocidas en este mundo, por lo que el trabajo de un aventurero consiste en explorarlas y abrir este mundo, convirtiéndose al mismo tiempo en los pioneros de esta palabra. Al oír eso, Tora comprendió y se dio cuenta de que ya que ha llegado a un nuevo mundo, quiere verlo sin pensar en su antigua vida. Aparte de eso, también tiene la tabla de habilidades con él, por lo que sería más emocionante. Le preguntó cómo podía ser un aventurero. Ella le dijo que solo necesitaba unirse a un gremio, lo que le hizo preguntar dónde estaba. Entonces ella respondió que el gremio al que pertenece se encuentra en una de las ciudades más importantes llamada Ciudad de Fenris. Después, Esther y Toru empezaron a deshacerse de los cuerpos de los goblins, pero Toru se preguntó si era aceptable para él arrojar cadáveres de goblins al bosque y si causaría algún problema, pero Esther le aseguró que estaba permitido, y le sugirió que también podía cortar las orejas de los goblins para informar al gremio antes de deshacerse de los restos. Además, explicó que esta práctica podría ayudar a evitar que los demonios que se aprovechan de los goblins aparecieran en el camino principal, aunque normalmente evitaban las partes poco profundas del bosque. Al comprenderlo, Toru comenzó a arrojar los cadáveres de los goblins, haciendo que Esther se preguntara quién era realmente mientras los levantaba sin esfuerzo. Más tarde, una vez que terminaron, Esther expresó lo difícil que era deshacerse de tantos cadáveres. Pero, de repente, Toru la llamó y le preguntó si podía guiarle, ya que trabajaba en Fenris. Emocionada, ella respondió que por supuesto, al tiempo que le pedía que la llamara Esther Sin-san. Pero él le indicó que llamarla así estaría fuera de lugar porque, aunque él fuera un adulto por dentro, su cuerpo ahora mismo es más joven que el de ella. Aún así, ella le pidió que no dijera eso porque es su salvavidas. Además, ella tampoco es una noble, así que es vergonzoso para ella ser llamada tan educadamente. Con eso, Toru finalmente accedió mientras también le pedía que solo lo llamara Toru. Después de eso, ella le informó que está oscureciendo, y si no se dan prisa, las puertas de la ciudad se cerrarán, así que decidieron irse. Claro, Astor le preguntó si podía seguir el ritmo de sus piernas porque aún quedaba mucho camino por recorrer. Una hora más tarde, fuera de la puerta principal de Fenris, Esther ya estaba jadeando de cansancio cuando le preguntó a Toru si no se sentía cansado a pesar de que ella sabía que él es bastante fuerte. Sin embargo, él respondió que no es cierto y que en realidad él también está cansado. Sin embargo, es en realidad debido a su habilidad básica que impulsó su poder de recuperación natural y recuperó su energía agotada continuamente. De repente, un guardia llamó a Esther y le informó de que ya era casi la hora de cerrar la puerta. Sin embargo, se fijó en Toru y le preguntó quién era porque ambos tenían un aspecto horrible. Entonces Esther le informó de que casi la matan unos goblins, pero Toru la salvó. Al oírlo, el guardia no podía creer que Esther casi fuera asesinada por goblins. Así que le rogó que le contara a qué se refería, y si realmente los duendes se lo hacían pasar mal a una aventurera como ella. Pero ella le contestó que quizás se lo contara en otra ocasión, e informó a Toru de que la afición del hombre que tenían delante era escuchar historias de viajes de aventureros. Con eso, les pidió a los dos que le enseñaran su tarjeta de gremio, que es un certificado que se expide cuando se inscriben en un gremio, y los aventureros pueden entrar en las ciudades mostrando esto. Pero como Toru es un forastero, Esther le pregunta si tiene algo que pruebe su identidad, a lo que él responde que solo es de un pueblo sin nombre. Sin embargo, el guardia le dice que, sin una prueba de identidad, tendría que pagar una gran moneda de cobre como peaje, lo que escandaliza a Toru, que se pregunta qué debe hacer porque no tiene dinero. Pero Esther intervino, diciendo que no pasa nada, y lo cubrió. Entonces él le preguntó si estaba segura con ella, a lo que ella respondió que no es nada ya que es solo una gran moneda de cobre. Entonces Toure se lo agradece, mientras que el guardia piensa que sería genial si no fuera por su expresión. Después de eso, informó a Toru de que ya podía entrar. Dentro de la ciudad de las aventuras,
Toru no pudo contener su alegría al ver la ciudad de Fenris y llegar por fin a una ciudad animada. Allí, vio un puesto que colgaba algo parecido a una cabeza de dragón y también descubrió que hay una tienda de armaduras también. Además, se dio cuenta de que también hay una persona que parece un mago. De repente, oyó que alguien ofrecía carne fresca y barata por solo un guardia por pincho, lo que le hizo preguntarse qué es un guardia. Así que Esther le informó de que es una unidad de dinero y le preguntó si no lo sabía, pero él respondió que no y se preguntó qué debía hacer porque podría haber parecido raro. Sin embargo, ella le entendió y especuló con que, como vive en un pueblo pequeño, apenas usan dinero, lo que hizo que Toru respirara aliviado. Con eso, ella le enseña que un guardia vale una moneda de cobre pequeña y 10 guardias valen una moneda de cobre grande, pero con solo 5 monedas de plata, un plebeyo puede vivir un mes, mientras que los precios de las armas empiezan en 10 monedas de plata. Ahora piensa que una brocheta de carne cuesta unos 100 yenes. Así que le dio las gracias a Esther porque ahora entendía casi todo. Pero con solo 5 monedas de plata, un ciudadano corriente puede vivir un mes, mientras que los precios de las armas empiezan en 10 monedas de plata. Ahora calcula que una brocheta de carne cuesta unos 100 yenes. Luego dio las gracias a Esther porque, de alguna manera, lo había entendido casi todo. De repente, oyeron que alguien invitaba a la gente a su puesto de diversión, donde podían atrapar y capturar criaturas para ganar generosos premios. Esto despertó el interés de Toru. En el puesto, el hombre les explicó que si conseguían pescar las anguilas dentro del plazo establecido, las asarían y se las servirían allí mismo. Así que algunos de los niños lo intentaron pero fracasaron. Pero el hombre les animó a volver a intentarlo la próxima vez. Mientras tanto, Toru observaba la escena abarrotada y comentaba lo lleno que estaba, mientras Esther exclamaba lo nostálgico que era, porque si conseguías atrapar las anguilas que salían de los agujeros en menos de un minuto, podías cambiarlas por un premio con el número escrito en la cabeza. Y tal como su nombre indica, la anguila de alta velocidad es una criatura veloz que viaja bajo tierra a velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Habiéndolo jugado mucho de niña, se dio cuenta de que el juego requiere buenos reflejos incluso para un aventurero. Sin embargo, Toru ya estaba jugando e incluso consiguió atrapar a muchas de ellas. Después de eso, pensó que Toru era muy impresionante porque solo consiguió pescar 2 o 3 en un intento. Por otro lado, Toru se dio cuenta de que la anguila no sabía muy bien. A pesar de ello, regaló generosamente los premios que ganó a los niños, explicando que pescar las anguilas le resultó fácil gracias a su capacidad de detección y a su fuerza física básica. Aún así, piensa que el paisaje urbano de Fenris es tan bonito y animado por la noche que es definitivamente asombroso. Y Esther se da cuenta de que, para Toru, todo lo que ve es nuevo. De repente, se fija en un edificio alto y le pregunta a Esther qué es, a lo que ella responde que es la iglesia Fursu, pero él no tiene ni idea de lo que es. Luego recalcó que parece que la autoridad de los 6 pilares de los dioses de Irgard no ha llegado a su pueblo, pero esto le hizo preguntarse si el dios que conoció también está entre ellos. Aún así, él no quiere 6 dioses que sean así y de alguna manera siente pena por los fieles. Después, por fin llegaron al gremio de aventureros y, al mirar dentro, Toru no pudo evitar sorprenderse por su tamaño, así que Esther le informó de que Fenris es la ciudad más grande de la región. Así que un edificio como este necesitaba procesar toda la información. Con eso, también se dio cuenta de que parece haber una taberna al fondo y, aunque no sabe por qué, algunas personas derraman sus bebidas cuando le miran y le preguntan quién es. De repente, la recepcionista del gremio, Marie, da la bienvenida a Esther y especula que el exterminio de los goblins ha sido un éxito. Sin embargo, se fijó en Toru y se preguntó qué le pasaba. Porque, habiendo visto a muchos aventureros en el pasado, ella puede decir la fuerza de una persona con solo mirarla. Pero ella nunca ha visto nada como él en la ciudad de los aventureros. Así que está temblando con solo mirarlo, porque no puede calibrar su fuerza, y eso la hizo preguntarse quién es este chico. Aún así, se calmó y se recordó a sí misma que era la recepcionista, así que tuvo que seguir sonriendo. Después de eso, le preguntó a Esther de qué ciudad aventurera era, pero Esther respondió que en realidad era un civil no registrado,
por lo que se sorprendió al saber que ni siquiera era un aventurero. Pero esto llamó la atención de todos, así que se disculpó inmediatamente. Toru se presentó entonces a Marie y pensó que era una recepcionista muy carismática, así que especuló con que debía de ser muy popular entre los aventureros. Después, Esther informó a Marie de que había un problema, pero Philip, que es el jefe del gremio, apareció de repente y le dio las gracias por haber sometido a los goblins, al tiempo que destacaba el hecho de que hubiera vuelto tan pronto. Es más, la elogió por haber terminado el pedido rápidamente, en línea con lo que esperaban de ella. Pero dejando eso a un lado, le informó de que había algo de lo que quería hablar, que era la gran diferencia en el número de goblins de la orden, lo que le hizo preguntarse qué significaba aquello. Al oír esto, Felipe preguntó a Esther si lo que decía era cierto. Ella respondió que sí y dijo que la horda de goblins era más de lo que ella podía manejar sola. Sin embargo, afirmó que algo así es inevitable en cada orden, y que para eso sirve ser aventurero. Especuló que Esther había decidido que no podía someter a los goblins ella sola y por eso había regresado, lo que sorprendió a María al oírlo de él. Sin embargo, le dice que se siente mal por haberla dejado hacer algo que ha empañado su carrera, así que le asegura que la próxima vez le hará peticiones más apropiadas, ya que le mueve un sentimiento de auténtica culpabilidad por lo ocurrido. Pero Esther se irrita por ello, así que él le pregunta qué le pasa, ya que tiene una expresión de miedo en la cara. Mientras tanto, Toru se ha dado cuenta de que Philip es un imbécil, lo que explica por qué ha tenido una sensación de déjà vu, ya que es igual que su jefe en Japón, lo que le hace suponer que hay gente así en todos los mundos. Philip declara que tendrá que marcar el pedido como un fracaso, pero Esther le informa de que el pedido ha sido un éxito, lo que le confunde. Entonces ella explicó que Toru había matado a cada uno de ellos. Al oír esto, Philip se rió y lo calificó de broma brillante, diciendo que no sabía que ella pudiera hacer una broma tan buena porque no hay forma de que un chico tan débil y sucio pudiera derrotar a una horda de goblins. Luego especuló que Toru estaba huyendo por su vida del goblin antes de que Esther lo llevara a un lugar seguro. Sin embargo, Esther rebuscó entre sus cosas y sacó una bolsa enorme. Entonces les ordenó que contaran las orejas de los goblins que les habían cortado para hacer un informe. Mientras Toru se preguntaba de dónde había salido aquello, Marie le preguntó cuántos goblins habían matado y ella respondió que unos 30 o 50. Aún así, a Philip le cuesta creerlo. Entonces Esther añadió que Toru será una gran aventura, y eso sería obvio si vieran su técnica con la espada. Debido a esto, Marie le recordó a Philip que es responsabilidad del gremio si hay una diferencia entre el número de la orden y el número de muertes. Así que si los dos tenían éxito de verdad, habría serios problemas. Tras oír esto, Philip exclamó que sería una buena noticia si fuera cierto, así que echó un vistazo en su bolso y les informó de que no dirían nada mientras tuvieran los resultados. Y antes de marcharse, dejó la evaluación en manos de Marie. Sin embargo, fue detenido por Esther, quien le dijo que ciertamente quería decirle algo a Toru después de haberlo ridiculizado. Entonces Felipe le aclaró que esa no era su intención y argumentó que solo había sido un error, ya que eso es lo que cualquiera pensaría debido a su apariencia. Pero ella replicó que nunca pensó eso, ni tampoco Marie, así que uno pensaría que se deja engañar por las apariencias. Así que el jefe del gremio de esta ciudad es en realidad de tercera categoría. Tras oír esto, Philip se disculpó airadamente, mientras Toru le dio las gracias a Esther y le preguntó si estaría bien después de decirle algo así al jefe. Aún así, ella le pide que no se preocupe y le dice que no puede quedarse callada cuando alguien insulta a su preciado patrón, lo que le hizo sentirse feliz. Además, Marie le aseguró que no había ningún problema, ya que los aventureros son meritocráticos, así que se aseguraría de poder darle a Esther una petición que le conviniera. Después, les agradeció la espera y les llevó su recompensa por la misión. Además, les informó de que había 43 espigas en total, lo que supone un montón de goblins a los que derrotar. Y además de la recompensa solicitada, también añadieron un extra como disculpa. Tras recibir el pago, Esther cogió unas monedas y le ofreció la bolsa a Toru, lo que le hizo preguntar qué era. Ella le contestó que era su parte de la recompensa, pero él se negó y explicó que aún no era un aventurero y preguntó por qué su parte era tan pequeña. Sin embargo, ella le aclaró que la mayoría de los goblins habían sido derrotados por él, por lo que estaría preocupada si no aceptaba. Después de que ella insistiera, él aceptó y le devolvió la moneda que había usado antes para él, así que ahora estaban en paz. A pesar de sus intentos de negarse,
Toru insistió y expresó su enfado si ella no aceptaba. Finalmente, cedió y aceptó. Después, informó a Marie de la intención de Toru de inscribirse en el gremio de aventureros y preguntó si el proceso podía iniciarse de inmediato. Emocionada, Marie respondió que sí, lo que les hizo preguntarse por qué estaba tan entusiasmada al respecto. A continuación, indicó a Toru que rellenara el formulario necesario, tarea que él llevó a cabo al darse cuenta de que sabía escribir en la lengua de este mundo, como también señaló Esther. Después, Marie le informa de que, una vez rellenado el formulario, el siguiente paso es hacer la prueba para convertirse en aventurero, lo que le puso nervioso, sobre todo por su sonrisa suspicaz. Más tarde, Marie le pide a Toru que se presente, así que él le pregunta si lo que tiene en la mano es un cristal. Ella respondió que sí y le informó de que el cristal puede inspeccionar el alma de la persona que pone la mano sobre él. Pero él no sabe lo que es inspeccionar almas, así que ella le explicó que sirve para saber si ha cometido algún delito en el pasado o no y, como es de pueblo, puede que no esté familiarizado con ello. Pero a los que han cometido un delito se les graba una marca en el alma, por lo que también utilizan este cristal para impedir que Fien se convierta en aventurero. Es más, es una forma fácil de determinar su idoneidad como aventurero. Después de entender esto, realmente se pregunta cómo sería la prueba, pero parece ser así. Sin embargo, se preguntó si eso era realmente aceptable, porque aunque fuera en defensa propia, había cortado literalmente a 3 personas. Aún así, Marie le pidió que siguiera adelante, así que estaba muy nervioso cuando puso la mano sobre el cristal. Después, el cristal se iluminó, lo que le pareció increíble, ya que era la primera vez que veía algo mágico. Sin embargo, las reacciones de las chicas eran diferentes, así que preguntó qué pasaba porque sus reacciones eran un poco diferentes, lo que le hizo especular que podría ser porque su alma tenía una marca. Pero Esther le aseguró que no era así y le dijo que solo pensaba que el tamaño de la luz era demasiado pequeño. Mientras tanto, Marie sabía lo que era y le preguntó a Toru cuando había llegado a este mundo, pero oírla decirlo le dejó en shock. Mientras Esther intentaba llamar a Marie, él le preguntó cómo lo sabía. Ella respondió que el cristal puede ver el registro de un alma, y que la intensidad de la luz emitida depende de la edad de la persona. Por lo tanto, a la edad de Toru o Esther, la luz suele ser del tamaño de un puño, pero su luz es como la de un recién nacido y no tiene ningún registro en su alma. Así que es más probable que una luz tan pequeña sea de una persona perdida. Tras oír esto, la gente de dentro del gremio empezó a reírse de él y 2 borrachos le menospreciaron por ser una persona perdida, diciéndole que este no es lugar para inferiores y que probablemente morirá pronto. Así que más le valía marcharse inmediatamente. Pero Esther se enfadó por ello y les ordenó que no llamaran inferior a Toru, lo que le hizo preguntar qué era eso. Entonces Marie le explicó que eso es lo que siempre utilizan para ridiculizar a una persona perdida, ya que la mayoría de los perdidos no encajan en este mundo y además son malos luchadores. Por eso no hay constancia de ninguna persona perdida que haya sido tachada de inferior a la raza y que haya vivido lo suficiente para sobrevivir. Al oír esto, le reveló que había venido de otro mundo. A continuación, se disculpó con Esther por haber mentido sobre su condición de aldeano, pero ella le aseguró que no tenía por qué preocuparse. Él señaló que parecía haber mucha gente perdida a la que se tachaba de inferior. Entonces Marie le informa de que parecen aparecer unas pocas veces al año. Ella le examinó y le preguntó por el registro, pero a él no le importaba lo que hubiera pasado, así que le dijo que le gustaría registrarse. Sin embargo, Marie le preguntó si estaba realmente seguro. Entonces le preguntó si el hecho de que fuera una persona perdida no significaba que no pudiera ser un aventurero. Ella respondió que sí y añadió que había habido otros que se habían convertido en aventureros en el pasado. Se sintió satisfecho después de oír eso, porque es lo único que le preocupa y, aunque sea inferior, mientras trabaje duro y crezca un poco más rápido. Así que confía en que podrá arreglárselas. Sin embargo, Marie le informa de que hay otro problema para los perdidos, pero se ve interrumpida de repente cuando los borrachos llaman a Toru y le preguntan cuánto tiempo va a seguir jugando. Insistieron en que no había forma de que un inferior como él pudiera ser aventurero, así que debería darse prisa e irse, porque el gremio es el lugar sagrado para aventureros como ellos, y ver a un inferior como él le da ganas de vomitar. Además, dijo, Marie solo está perdiendo el tiempo con Esther, así que sería mejor que dejaran a Toru, que va a morir,
y bebieran con ellos. De repente, el otro tipo se acercó y le dijo a Toru que los inferiores debían actuar como tales, así que debía ir a comerse los restos de comida de la basura, lo que molestó a Esther, que pensaba darle una lección. Así que Toru le pidió que se calmara y que no sacara la espada. Aún así, les dio las gracias por advertirle, pero no podía dejarlo pasar. Entonces activó sus habilidades de intimidación y les pidió que no fueran una molestia. Debido a esto, el ambiente se volvió pesado y temblaron, especialmente los hombres borrachos que no pudieron soportarlo e interrogaron a Toru sobre lo que les estaba haciendo, hasta que finalmente se desmayaron. Los espectadores señalaron que los dos se desmayaron borrachos e incluso se mearon en los pantalones después de pelear, así que les llamaron cojos. Después de eso, Toru llamó a Mari y le preguntó si podían continuar con el registro. Entonces, temblando de miedo, le contestó que estaba bien, pero un poco lenta. Después de eso, Mari anunció la finalización del registro de Toru. Como paso final, se sometería a una prueba para evaluar sus habilidades de combate. Perplejo, Toru preguntó si iba a entrar en combate con alguien, pero ella le aclaró que no le atacarían, y que solo tendría que demostrar sus técnicas con la espada y otras habilidades de combate al entrenador, ya que esto solo sirve para ayudar a su entrenamiento en el futuro, y no cambia el hecho de que cualquiera pueda ser un aventurero. Por otro lado, si los resultados son lo bastante buenos, puede saltarse la clasificación F y empezar desde la E, así que más le vale hacerlo lo mejor posible. Además, no cree que Toru tenga ningún problema, ya que todos los entrenadores son amistosos. Así que Toru se sintió aliviado después de escuchar eso. Con eso, ella comprueba quién está a cargo para hoy, pero se queda estupefacta al ver que el responsable es Graf, a quien Esther también conoce. Así que les pregunta qué ocurre, ya que el ambiente y sus reacciones eran un poco inestables. Ella le informa de que Graf es un antiguo aventurero de la ciudad y que es un guerrero increíble que ha llegado al nivel C, al que la mayoría de los aventureros nunca consiguen llegar. Además, también es conocido como el mejor aventurero de la ciudad. Sin embargo, entre los entrenadores, es el más entusiasta a la hora de entrenar a nuevos reclutas. Por eso, incluso después de retirarse del frente, ahora se le conoce como el demonio de los campos de entrenamiento. Al oír esto, Toru pensó inmediatamente que Graf era una persona temible, lo que hizo esperar a Mari que solo fuera eso, pero podría no ser solo eso en el caso de Toru. Más tarde, en el campo de entrenamiento del gremio, un hombre salió señalando que había un tipo nuevo. Allí, Toru percibió inmediatamente la atmósfera amenazadora y dijo que había aparecido un tipo con ojos aterradores, pero en realidad era Graf. Inmediatamente se pregunta qué le pasa a este tipo tan fuerte, porque tiene un aura tan amenazadora que no puede creer que ya se haya retirado. Eso le hizo preguntarse si alguien puede llegar a ser realmente un aventurero. De repente, Graf le miró y pensó que era muy bueno. Luego le dio una palmada en el hombro y comentó que parecía prometedor. Dice que ser aventurero es un trabajo difícil en el que podría morir en cualquier momento. Por eso siempre dará la bienvenida a un joven valiente como él. Al oír esto, Toru le agradeció inmediatamente sus amables palabras y pensó que era una buena persona. Mientras Esther admiraba en silencio la relación de alumno y mentor que tenían, de repente, Graf le pidió que le diera los resultados de la prueba y, al leerlos, descubrió que Toru era una persona perdida, a lo que él respondió que sí. Graf comprobó entonces su nombre y le dijo que renunciara a convertirse en aventurero. Toru estaba confuso por lo que decía. Graf le dice entonces que es inútil que un inferior como él se convierta en aventurero, y que sería mejor que valorase su vida. Pero Esther no podía creer que incluso Graf le llamara inferior, así que le dijo que Toru solo era una persona perdida. Pero Graf le pide de repente que se calle, lo que la enfada, así que Toru intenta calmar. Graf le dice entonces que solo es un entrenador, así que no tiene autoridad sobre él, así que si realmente quiere, no se lo impedirá. En respuesta, Toru le dijo que le gustaría intentarlo ahora y hacer lo que pueda. Luego le preguntó a Graf qué tenía que hacer para la prueba. Entonces le indicó que cogiera el arma de un aprendiz y la usara para atacarle, así podría medir su capacidad de combate. Es más, le dice que solo bloqueará sus ataques, pero que no se queje si se cae y se hace daño, porque lo que él puede hacer tiene un límite. Tras elegir un arma, ambos comienzan a colocarse en posición, mientras Esther anima a Toru para que acabe con Graf, y Graf le insta a seguir adelante. Sin embargo, se preguntó si sería bueno para Graf estar con las manos desnudas. Sin embargo, está seguro de que ha tratado con muchas personas perdidas hasta ahora y, con esta experiencia,
está seguro de que ha decidido que sus manos desnudas serían suficientes. Sin embargo, incluso Graf, a quien le gusta entrenar a la gente, también ha renunciado a las personas perdidas porque son débiles. Pero si ese es el caso, lo único que puede hacer es esforzarse al máximo. Mientras tanto, Graf sabe que nada es culpa de Toru, es solo que nació en este mundo y no hay nada que pueda hacer al respecto, ya que hay un límite de crecimiento, que es el límite de nivel que se puede alcanzar. Y aunque hay diferencias individuales, es cierto que los Regardians al menos pueden subir de nivel. Sin embargo, el límite de crecimiento de una persona perdida es siempre el nivel 1, y como no puede aumentar su estatus subiendo de nivel, su límite es claramente visible. Sin embargo, habría alguna esperanza si tuviera algún tipo de ocupación relacionada con el combate. Pero según Toru, no tiene trabajo, así que no hay esperanza. Habiendo presenciado la muerte de muchos aventureros, Graf no quiere ver morir a un chico por nada. Así que aunque las reglas estipulaban que el entrenador no podía atacar, pretendía hacerle rendirse. Sin embargo, cuando Toru fue a por el ataque, estaba demasiado aturdido para reaccionar y acabó llevándose todo el peso del ataque, dejándole conmocionado. Tras ver que Graf había sido tirado, Esther no pudo contener su alegría. Toru, por otro lado, no cree que eso sea suficiente. Así que, para anticiparse al siguiente movimiento de Graf, decidió cuál sería su siguiente golpe. Pero para su sorpresa, Graf ya estaba temblando en el suelo, lo que le dejó confuso. Mientras tanto, Esther le indicó que siguiera atacando a Graf, pero él dijo que las cosas no funcionaban así. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.